Aquí tienes la traducción exacta al español, sin añadir información del canal. Un médico recién jubilado de Washington le dijo a su esposa que necesitaba una caminata en solitario para procesar el gran cambio en su vida, y se dirigió al Monte Rainier, pero nunca regresó a casa, dejando a su devota esposa preguntándose qué había salido mal. El caso se enfrió, y los investigadores creían que o bien se había quitado la vida o había sufrido un trágico accidente. Pero 4 años después, unos excursionistas que exploraban el bosque río abajo tropezaron con algo impactante atrapado en una presa de castores. Una prueba que destrozaría la teoría oficial y demostraría que el instinto de su esposa había sido correcto todo el tiempo. Las manos de Charlotte temblaban mientras rompía los huevos sobre la sartén, con el sol de la mañana entrando por la ventana de su cocina, que daba a la silueta distante del Monte Rainier. 4 años. 4 años desde que Robert la había besado aquella mañana, le prometió que estaría de vuelta para la cena y desapareció en la naturaleza que tanto amaba. El huevo chisporroteó, pero su mente estaba en otra parte, perdida en el dolor familiar de no saber. El agudo timbre del teléfono la sobresaltó, haciéndole soltar la espátula. Miró la identificación de la llamada. Parque Nacional del Monte Rainier. Su corazón dio un vuelco. No habían llamado en más de 2 años. Señora Charlotte Henley, la voz del guardabosques era profesional, pero amable. Soy el guardabosques Mike Patterson, del Parque Nacional del Monte Rainier. Necesitamos que venga a la estación. Unos excursionistas encontraron una mochila en una presa de castores ayer y la rastreamos a través del número de serie del localizador GPS. Pertenece a su esposo, Robert. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Se aferró a la encimera, con los nudillos blancos. ¿Una mochila, después de todo este tiempo? Sí. Señora, ¿puede venir a la estación de guardabosques? Tenemos algunas preguntas, y la policía ya está aquí. La mente de Charlotte iba a 1000 por hora mientras conducía por la ruta familiar hacia la estación, con las manos temblando sobre el volante. Cada curva traía recuerdos. Ese era el camino que habían recorrido juntos incontables veces. Robert siempre emocionado por una nueva aventura, siempre prometiendo tener cuidado. Ella confiaba en su experiencia, en su naturaleza metódica. Había caminado por esos senderos durante 30 años. El estacionamiento de la estación tenía 2 patrullas de policía junto a los vehículos habituales del parque. El estómago de Charlotte se revolvía mientras cruzaba las puertas, el olor a pino y madera vieja desatando más recuerdos. El guardabosques Patterson, un hombre corpulento de unos 40 años, la recibió con ojos compasivos. Señora Henley, gracias por venir. Esta es la detective Morrison, de la oficina del alguacil del condado. La detective Morrison, una mujer alta con el cabello encanecido y recogido de manera severa, le extendió la mano. Lamento que nos conozcamos bajo estas circunstancias. Por favor, tome asiento. La condujeron a una pequeña sala de conferencias donde la mochila empapada de Robert reposaba sobre la mesa, manchada de barro y parcialmente rota. A Charlotte se le cortó la respiración. La reconoció de inmediato, la mochila gris y azul que le había regalado por su cumpleaños número 60, con el mosquetón rojo que siempre llevaba enganchado al costado. Los excursionistas la encontraron atascada en una presa de castores a unas 8 millas río abajo de Spray Falls, explicó el guardabosques Patterson. Estaba parcialmente enterrada entre ramas y barro. Pudimos rastrearla por el número de serie del GPS. La detective Morrison abrió una carpeta. Señora Henley, recuperamos la tarjeta de memoria del dispositivo GPS. La antena estaba dañada, por eso no pudimos localizarlo durante todos estos años. Pero la tarjeta de memoria conservó los datos previos al daño. Charlotte se inclinó hacia adelante, con la esperanza y el temor luchando en su pecho. ¿Qué mostraba? Los datos indican que su esposo se salió deliberadamente del sendero aquel día. La última señal provino de una zona muy alejada de cualquier camino marcado. Aproximadamente aquí, la detective señaló un mapa topográfico, su dedo apuntando a una sección remota del bosque. Ayer y esta mañana volvimos a buscar en esas coordenadas exactas. No encontramos nada.
Pero Robert nunca se salía del sendero, protestó Charlotte. Era meticuloso con la seguridad. Registraba sus planes de caminata, se mantenía en caminos marcados. En 30 años de senderismo, nunca se desvió de su ruta registrada. La expresión de la detective Morrison permaneció neutral. Los datos del GPS son claros. Estaba a millas de donde dijo que iba a caminar. Dada esta evidencia y la ubicación remota, estamos considerando dos posibilidades: suicidio o accidente. La voz de Charlotte se quebró. Robert acababa de jubilarse. Teníamos planes un crucero a Alaska, visitar a nuestros nietos en Oregón. Estaba emocionado por tener más tiempo juntos. Entiendo que esto es difícil, dijo la detective, con un tono que se suavizó ligeramente, pero después de 4 años, con la fauna salvaje y la descomposición natural, quedaría muy poco rastro. No vamos a reabrir el caso. La búsqueda en esas coordenadas no dio resultados y, francamente, no hay nada más que podamos hacer. Charlotte sintió como las paredes se cerraban sobre ella. ¿Se están rindiendo? ¿Así como así? No nos estamos rindiendo, señora Henley. Estamos siendo realistas. Su esposo se salió del sendero hacia una zona peligrosa. Ya sea de forma intencional o por accidente, el resultado es el mismo. El caso permanecerá cerrado. Entre lágrimas, Charlotte examinó el contenido de la mochila junto al guardabosques Patterson. La licencia médica de Robert estaba aún dentro de su funda de plástico, deformada pero legible. Robert James Henley, M.D. La foto mostraba sus ojos amables detrás de unos lentes de montura metálica. Esa sonrisa suave que ella tanto extrañaba. Su permiso de senderismo, fechado el 15 de octubre, 4 años atrás. La tinta desvanecida pero aún legible. Su teléfono, con la pantalla rota y llena de agua turbia, completamente destruido. Lo inusual, dijo el guardabosques Patterson en voz baja, mirando de reojo a la detective que se había retirado para tomar una llamada, es donde encontramos esto. La presa de castores está a millas río abajo de cualquier sendero marcado. Para que la mochila acabara allí, su esposo tuvo que haber estado completamente fuera de su ruta registrada. Los patrones del flujo del agua sugieren que viajó una distancia considerable. Charlotte miró los objetos arruinados, su mente negándose a aceptar lo que implicaban. Robert siempre se apegaba a los caminos planificados. Revisaba los reportes meteorológicos 3 veces antes de salir. Llevaba baterías de repuesto, suministros de emergencia. Era meticuloso con la seguridad. Eso era lo que lo hacía un buen médico. Nada de esto tenía sentido. La expresión del guardabosques era comprensiva. A veces, incluso los excursionistas con experiencia cometen errores, señora Henley. O a veces la gente no quiere ser encontrada. Pero Charlotte sabía la verdad. Robert nunca la dejaría sola así. No después de 40 años de matrimonio. No después de prometerle que pasarían cada día de la jubilación juntos. Había estado contando los días, tachándolos en el calendario de su oficina con un marcador rojo, emocionado como un niño antes de Navidad. Al salir de la estación, con una bolsa que contenía fotocopias de los permisos y un recibo por la mochila, la cual estaban conservando como evidencia, aunque evidencia de que, no lo sabía. Charlotte se sintió más perdida que en los últimos 4 años. El veredicto oficial era claro. Robert se había salido del sendero y había sufrido un accidente o lo había hecho con intención. Caso cerrado. Pero nada de eso se sentía como un cierre. Charlotte se sentó en su coche fuera de la estación de policía durante varios minutos, apretando el volante hasta que los nudillos le dolieron. Aquella mañana había pasado de ser un desayuno de rutina a un descubrimiento que le sacudía el mundo, y necesitaba contárselo a alguien que conociera a Robert, que entendiera el tipo de hombre que era. Sus antiguos colegas merecían saber sobre la mochila. El trayecto a Cascade Medical Associates la llevó por el centro, pasando frente a la cafetería donde Robert solía detenerse cada mañana por su café negro y su muffin de arándanos. Pasó también por el parque donde habían celebrado su fiesta de jubilación, sus colegas sorprendiéndolo con un pastel en forma del Monte Rainier. Los recuerdos estaban por todas partes, ineludibles. La clínica se veía diferente ahora. El toldo azul familiar había sido reemplazado por uno moderno de color gris. El letrero actualizado con letras elegantes.
brillantes. Charlotte empujó las puertas de vidrio hacia una sala de espera que apenas reconocía. Ya no estaban las sillas cómodas y los colores cálidos que Robert había insistido en mantener. Todo era blanco brillante y cromo ahora. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la joven recepcionista, alzando la vista de su computadora. No había reconocimiento en sus ojos. Soy Charlotte Henley. Mi esposo, el doctor Robert Henley, solía trabajar aquí. Necesito hablar con alguien sobre un hallazgo. Las cejas perfectamente delineadas de la recepcionista se fruncieron. Lo siento, no reconozco ese nombre. Solo llevo aquí 18 meses. ¿Podría hablar con el administrador de la oficina? Unos minutos después, apareció un hombre de aspecto duro, de unos 30 y tantos años. Señora Henley, soy Brandon Chen, el administrador actual de la clínica. Me temo que no conocí a su esposo. La práctica fue vendida hace 2 años y la mayoría del personal cambió. Pero Sarah Winters aún trabaja aquí. Estuvo durante la época del Dr. Henley. Sarah sigue aquí. Charlotte sintió una oleada de alivio. Sarah había sido la enfermera favorita de Robert, competente, cariñosa, alguien en quien él confiaba plenamente. Está con un paciente en este momento, pero debería estar libre en unos 20 minutos. Puede esperar en la sala de descanso si lo desea. Es más privada que aquí afuera. La sala de descanso, al menos, no había cambiado mucho. Charlotte se sentó en la mesa redonda familiar donde Robert solía almorzar, siempre asegurándose de incluir a cualquier miembro del personal que pareciera solo o estresado. 23 minutos después, Sarah entró apresurada, con el rostro lleno de preocupación en cuanto vio a Charlotte. Y Charlotte, por Dios, ¿cómo estás? Sarah la abrazó con calidez, y luego se apartó para estudiar su rostro. ¿Está todo bien? Pareces alterada. Las palabras de Charlotte salieron atropelladas. La mochila, los datos del GPS, las conclusiones de la policía. Sarah escuchó con atención, su expresión se tornaba cada vez más preocupada con cada detalle. ¿La encontraron en una presa de castores? Después de todo este tiempo, Sarah se dejó caer en la silla frente a Charlotte. No lo puedo creer. Aún lo extrañamos mucho aquí. Bueno, los que quedamos, al menos. La policía cree que se salió del sendero deliberadamente, dijo Charlotte, con la voz entrecortada. Están sugiriendo que fue un suicidio o que se perdió. Sarah negó con firmeza. Charlotte, tu esposo amaba su trabajo, adoraba a sus pacientes. Su jubilación nos sorprendió a todos porque seguía siendo tan apasionado hasta el último día. Los pacientes lo adoraban. La señora Yamamoto todavía pregunta por él cada vez que viene. Charlotte se inclinó hacia adelante. El GPS lo mostró a millas de cualquier sendero marcado. La policía cree que eso prueba que quería desaparecer. Pero Robert era tan cuidadoso con la seguridad al hacer senderismo. La expresión de Sarah cambió sutilmente. Algo titiló en sus ojos. Miró hacia la puerta, luego volvió la vista a Charlotte. Ahora que lo mencionas, Robert sí parecía diferente esa última semana. ¿Diferente cómo? Ansioso, distraído. Revisaba el teléfono constantemente, lo cual no era propio de él. Durante los procedimientos estaba completamente concentrado, nunca comprometió el cuidado del paciente, pero entre citas, se le notaba inquieto. Charlotte sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Dijo algo? Le pregunté durante la hora del almuerzo, un miércoles. Lo recuerdo bien porque estaba sentado justo donde estás tú ahora, y su sándwich estaba intacto. Eso no era típico de Robert. Siempre comía con apetito. La voz de Sarah bajó el volumen. Le pregunté si estaba bien, si los nervios por la jubilación lo estaban afectando. Me dio una sonrisa forzada y dijo que tenía muchas cosas que cerrar antes de jubilarse. Eso suena razonable. No fue lo que dijo Charlotte, fue como lo dijo. Le temblaban un poco las manos cuando levantó su taza de café. En 15 años trabajando junto a él, entre cirugías de emergencia y diagnósticos difíciles, jamás vi que a Robert le temblaran las manos. La sala de descanso, de pronto, se sintió más pequeña, y las luces fluorescentes demasiado brillantes. ¿Hubo algo más inusual esa semana?, preguntó Charlotte. Sarah se levantó en silencio, cerró la puerta de la sala de descanso y volvió a sentarse. Su voz se volvió apenas un susurro. Probablemente no sea nada, y nunca se lo he mencionado a nadie,
pero el comportamiento del Dr. Harrison esa semana fue extraño. ¿Harrison? Charlotte se imaginó al jefe de Robert, alto, distinguido, con cabello plateado y una sonrisa afable. Habían cenado juntos varias veces a lo largo de los años. Harrison y su esposa Patricia los acompañaban en celebraciones y fiestas navideñas. No permitió que nadie ayudara con la transición de los pacientes de Robert. Normalmente, cuando un médico se va, todo el equipo colabora para transferir archivos, actualizar historiales, reasignar pacientes. Es un proceso enorme, pero Harrison insistió en encargarse de todo él solo. Quizás quería asegurarse personalmente de la continuidad del cuidado. Sarah negó con la cabeza. Eso pensé al principio, pero Charlotte estuvo aquí hasta la medianoche varias noches esa semana. Lo sé porque una noche olvidé mis llaves del coche y regresé alrededor de las 11. La luz de su oficina seguía encendida y pude ver cajas y cajas de archivos. Lo extraño es que se los llevó todos a casa en lugar de guardarlos en nuestra sala de registros. Charlotte sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Robert nunca mencionó que Harrison actuara raro. Ese es el asunto. Durante el día, Harrison parecía perfectamente normal, alegre, solidario. Organizó esa preciosa fiesta de jubilación para Robert, pero después del horario laboral. Sarah dejó la frase en el aire, sacudiendo la cabeza. Probablemente estoy exagerando. El duelo nos hace buscar explicaciones donde no las hay. Dijiste que Harrison se llevó los archivos a casa. ¿Alguna vez los devolvió? La verdad, no lo sé. Cuando me di cuenta de que era extraño, ya habían vendido la clínica. Harrison ganó una fortuna con esa venta. Por lo que escuché, abrió una nueva clínica, mucho más grande, al otro lado de la ciudad. Multiespacios, equipos de última generación. Le va muy bien. Charlotte recordó la práctica modesta que Harrison tenía antes. ¿Cómoda? Sí, pero nada lujosa. Eso suena a una expansión importante. Ahora tiene inversores. Al parecer, salió un artículo en una revista médica sobre sus prácticas de facturación innovadoras y gestión de clínicas. Está dando conferencias sobre cómo maximizar las ganancias en el cuidado de la salud. El tono de Sarah llevaba un matiz de desaprobación, muy diferente del Harrison que solía decir que el paciente era lo primero. La puerta de la sala de descanso se abrió y Brandon asomó la cabeza. Sarah, tu paciente de las 2 ha llegado. Sarah apretó las manos de Charlotte. Lamento tanto lo de la mochila. Si necesitas algo, lo que sea, por favor llámame. Se detuvo en la puerta. Charlotte, sé que la policía tiene sus teorías, pero yo conocía a Robert. Lo que haya pasado en esa montaña, no fue porque quisiera dejarte. Hablaba constantemente de sus planes de jubilación contigo. El crucero a Alaska, enseñarle a pescar a tu nieto. Estaba contando los días. Después de que Sarah se fue, Charlotte se quedó sola en la sala de descanso unos minutos más, procesando lo que acababa de descubrir. Robert, ansioso y distraído. Harrison trabajando hasta tarde, llevándose archivos a casa. La venta exitosa de la práctica y su expansión repentina. Nada de eso necesariamente significaba algo por sí solo, pero combinado con los datos del GPS que mostraban a Robert lejos de los senderos marcados. Pensó en todas esas cenas con Harrison y Patricia. Las risas fáciles, las anécdotas de la Facultad de Medicina. Harrison había pronunciado un hermoso elogio en el servicio conmemorativo de Robert, hablando de integridad y dedicación. Había sostenido a Charlotte mientras lloraba, prometiéndole ayudar en todo lo que pudiera. Pero ahora las palabras de Sarah resonaban con fuerza. Muy inusual que un jefe haga ese tipo de trabajo. ¿Qué ocurrió en la última semana de Robert? ¿Qué hizo que le temblaran las manos? ¿Esas manos siempre firmes? Charlotte recogió su bolso y salió de la sala de descanso, asintiendo a modo de despedida a la recepcionista, que ya estaba enfocada en otras tareas, otras vidas que seguían adelante, mientras la suya seguía congelada 4 años atrás. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si el pasado guardaba secretos que jamás había imaginado. Las manos de Charlotte estaban polvorientas y le dolía la espalda por inclinarse sobre las cajas, pero no podía dejar de buscar. Patterson on October 7 y 10, con una tercera cita agendada para el 16 de octubre,
la cual, según nuestros registros, nunca se presentó. La unidad de almacenamiento olía a naftalina y papel viejo. La luz de la tarde se colaba en ángulo a través de una pequeña ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Después de las revelaciones de Sarah, Charlotte sintió la necesidad de revisar las pertenencias de Robert con nuevos ojos. Había guardado todo de su oficina en casa, cada archivo, cada cuaderno, cada recibo. En aquel entonces, el dolor era tan insoportable que simplemente lo metió todo en cajas, con la vaga idea de que algún día sería lo suficientemente fuerte como para enfrentar. 4 años después, ese día había llegado con la fuerza de la necesidad. Las primeras 3 cajas no contenían nada inusual: revistas médicas, tarjetas de agradecimiento de pacientes que abarcaban décadas, certificados de educación continua. Charlotte sonrió entre lágrimas al encontrar un dibujo hecho con crayones por un paciente joven, cuidadosamente protegido en una funda plástica. El Dr. Robert es el mejor. En la 4ª caja, encajado entre 2 gruesas revistas médicas, lo encontró: la agenda de cuero de Robert de sus últimos meses. Se le cortó la respiración. Siempre había sido anticuado con la planificación, prefería el papel y lápiz a los calendarios digitales. Pasó las páginas hasta octubre, con los dedos temblorosos, buscando la semana en que desapareció. Lunes, 12 de octubre. Reunión de personal 7 de la mañana. Cirugía de Johnson 9 de la mañana. Almuerzo con Charlotte Tuscanis 1 de la tarde. Martes, 13 de octubre. Ronda 6:30 de la mañana. Clínica hasta las 5. Fiesta de jubilación 6 de la tarde. Miércoles, 14 de octubre. Patterson and Associates, 2 de la tarde. Noche, revisar archivos. Jueves, 15 de octubre. Reunión con Harrison. Estacionamiento del sendero. 7 de la mañana. Charlotte se quedó mirando esa entrada, con la mente dando vueltas. El 15 de octubre, el día que Robert desapareció, le había dicho que haría una caminata solo, que necesitaba tiempo para despejar la mente y procesar el cambio que significaba su jubilación. Recordaba con claridad sus palabras durante el desayuno: solo necesito un día con la montaña, Charlotte. Sabes que me ayuda a centrar. Pero ahí estaba, en su letra precisa, la evidencia de una reunión planeada con Harrison, a las 7 de la mañana en el estacionamiento del sendero, exactamente cuando Robert había salido de casa esa mañana. ¿Por qué le había mentido? Volvió a revisar la entrada del miércoles. Patterson and Associates. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicar. Al seguir hurgando en la caja, encontró una carpeta manila con la etiqueta recibos de octubre escrita con la letra cuidadosa de Robert. Dentro, sujetos con un clip, había 3 recibos de Patterson and Associates. El membrete aclaró lo que su memoria no lograba: especialistas en derecho laboral, protegiendo los derechos de los trabajadores desde 1987. Derecho laboral. Robert jamás había mencionado problemas laborales que requirieran asesoría legal. Los recibos indicaban consultas los días 7 y 10 de octubre, y una tercera cita programada para el 16, el día después de su desaparición. Charlotte sacó su teléfono, agradecida de que la unidad de almacenamiento tuviera buena señal. La oficina legal respondió al segundo timbre. Patterson and Associates, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Habla Charlotte Henley. Mi esposo, Robert Henley, fue cliente de ustedes hace 4 años. Estoy llamando por unos recibos que encontré. Un momento, por favor. La música en espera era genéricamente calmada. Señora Henley, voy a transferirla con Miranda Dalton. Ella se encarga de la gestión de archivos. Otra breve espera, y luego una voz femenina, profesional. Señora Henley, veo aquí que el Dr. Robert Henley tuvo consultas con el Sr. Patterson en octubre, hace 4 años. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy tratando de entender por qué mi esposo necesitaba un abogado laboral. Nunca mencionó problemas en el trabajo. Hubo una pausa. Estoy limitada en lo que puedo compartir debido al privilegio abogado-cliente, incluso después del fallecimiento. Sin embargo, puedo decirle que la consulta inicial del Dr. Henley fue sobre protecciones para denunciantes laborales.
La boca de Charlotte se secó. ¿Protecciones para denunciantes? Sí. Preguntó específicamente sobre protección contra represalias y cómo documentar adecuadamente pruebas de irregularidades en el lugar de trabajo. Tenía una cita de seguimiento programada para el 16 de octubre, pero nunca se presentó. El señor Patterson intentó llamarlo varias veces, pero la voz de la secretaria se suavizó. Recuerdo cuando supimos de su desaparición. El señor Patterson estaba bastante preocupado. Dijo que el doctor Henley sonaba muy inquieto durante su última conversación y preguntaba constantemente si su familia estaría protegida en caso de que decidiera revelar cierta información. ¿Protegida de qué? Lo siento, no puedo compartir más detalles. Pero, señora Henley, su esposo fue muy cuidadoso en su enfoque. Fuera lo que estaba enfrentando, quería manejarlo correctamente a través de los canales legales. Charlotte le dio las gracias y colgó. Su mente giraba sin control. Protecciones para denunciantes, documentación de pruebas, protección contra represalias, y una reunión con Harrison la misma mañana de su desaparición. Una reunión que le había ocultado. Cargó las cajas más importantes en su auto, incluyendo la agenda y los recibos. El camino de regreso a casa le pareció surrealista. Su vecindario suburbano lucía exactamente igual que aquella mañana, y sin embargo, todo había cambiado. Robert no había ido solo a caminar. Había ido a encontrarse con Harrison por algo lo suficientemente grave como para requerir asesoría legal. Al girar por su calle, Charlotte notó de inmediato el Mercedes plateado en su entrada. El auto del Dr. Harrison. Reconocería esa matrícula personalizada en cualquier parte, HEALR1. El corazón se le aceleró mientras estacionaba detrás de él. Harrison estaba de pie junto a su puerta, conversando animadamente con su vecina, la señora Chen. Fue ella quien la vio primero, saludándola con entusiasmo. Charlotte, justo le decía al Dr. Harrison que no estabas. Ha estado esperándote. Harrison se volvió, con su sonrisa habitual en el rostro. Pero Charlotte notó algo que nunca antes había visto, una tensión en sus ojos, una rigidez en los hombros. Llevaba puesto un traje caro, como siempre, pero su corbata estaba ligeramente torcida, algo inusual en un hombre tan impecable. Charlotte dijo con calidez, acercándose al coche. Me enteré de la mochila. La policía me llamó esta mañana para informarme. Me hicieron algunas preguntas de rutina, ya que yo era el empleador de Robert. Quería pasar a verte, saber cómo estás manejando esta noticia. Charlotte bajó lentamente del auto, consciente de las cajas que aún se veían en el asiento trasero. Qué amable de tu parte, James. Ha sido una mañana difícil. La señora Chen, que nunca perdía oportunidad para el chisme, intervino. Le dije al Dr. Harrison que había sido tu bodega de almacenamiento y limpieza de primavera. Aunque estamos en octubre, rió ante su propia ocurrencia. Entonces Charlotte lo vio. Ese destello en los ojos de Harrison al escuchar la mención de la unidad de almacenamiento. Su sonrisa permaneció, pero titubeó un instante, como una bombilla a punto de apagarse. ¿Unidad de almacenamiento?, preguntó Harrison con tono casual, pero con una tensión apenas disimulada en su voz, algo que Charlotte nunca antes le había oído. Ordenando cosas viejas. Solo algunas pertenencias de Robert, respondió Charlotte con cuidado. La policía devolviendo su mochila me hizo querer reconectar con su memoria. Harrison asintió con simpatía, pero su mirada seguía desviándose hacia su coche. 7. Por supuesto. El duelo nos afecta a todos de forma distinta. ¿Encontraste algo interesante? A veces, revisar cosas viejas puede traer consuelo, o sorpresas inesperadas. La pregunta pesaba, cargada de un subtexto que Charlotte no terminaba de entender. La señora Chen parecía ajena, charlando sin parar sobre las pertenencias de su difunto esposo, pero Harrison no la escuchaba. Toda su atención estaba fija en Charlotte con una intensidad que la incomodaba. Solo recuerdos, respondió Charlotte. Si me disculpas, James, ha sido un día largo. Claro, dijo Harrison, dando un paso al costado, pero antes de irse añadió, si necesitas algo, Charlotte, lo que sea, por favor llámame. Robert fue muy importante para mí. Odiaría que su legado se viera empañado por malentendidos. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos.
malentendidos. Charlotte forzó una sonrisa, asintió y caminó hacia la puerta de su casa con las piernas temblorosas. Podía sentir la mirada de Harrison en su espalda, podía notar cómo escaneaba mentalmente las cajas en su auto. Solo cuando estuvo dentro, con la puerta cerrada y asegurada, se permitió recargarse contra la pared y soltar un suspiro tembloroso. La aparición de Harrison, tan poco después de ser contactado por la policía, le pareció algo más que coincidencia. Su interés en lo que había encontrado en la bodega, el leve desliz en su expresión cuando la señora Chen mencionó su paradero, y ese comentario final sobre el legado de Robert, todo la dejó inquieta. Charlotte miró por la ventana. Harrison seguía allí, de pie junto a su auto, pero no se iba. Tenía el celular pegado a la oreja. Su mano libre gesticulaba con fuerza mientras hablaba. Nada que ver con el médico tranquilo y elegante que había conocido durante 15 años, o que creía conocer. La agenda seguía en su bolso. Esa entrada única seguía ardiendo en su mente. Reunión con Harrison. Estacionamiento del sendero. 7 de la mañana. ¿Qué había descubierto Robert que requería protección legal como denunciante? ¿Qué iba a decirle a Harrison esa mañana? ¿Y por qué le importaba tanto a Harrison lo que Charlotte pudiera haber hallado en el trastero? Apenas había tenido tiempo de sentarse cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vio a Harrison nuevamente en su puerta. Su expresión, ahora transformada en una de aparente preocupación genuina, pensó en no abrir, pero algo le decía que eso solo lo haría más persistente. Abrió la puerta parcialmente. Charlotte, lamento molestarte otra vez, dijo Harrison con voz suave y considerada. Estaba por irme cuando me di cuenta de lo brusco que debí parecer. Esta noticia sobre la mochila de Robert también me ha afectado. Me preguntaba, ¿te gustaría tomar un café? A veces ayuda a hablar con alguien que lo conocía bien, que entiende qué clase de hombre especial era. Cada instinto de Charlotte gritaba precaución, pero también reconocía una oportunidad. Si Harrison estaba involucrado en lo que había preocupado a Robert, quizás podría sacarle algo. Supongo que una taza de café no vendría mal, dijo con cautela. Maravilloso. ¿Qué tal Corner Coffee en Men? Recuerdo que Robert decía que era tu lugar favorito. Está bien, nos vemos allí en 15 minutos. ¿Puedo llevarte?, ofreció Harrison rápidamente. No tiene sentido ir en 2 coches. No, yo manejaré, dijo Charlotte con firmeza. Tengo algunos mandados que hacer después. Algo parpadeó en los ojos de Harrison, pero asintió. Por supuesto, nos vemos allí. Charlotte cerró la puerta y sacó el teléfono de inmediato. Mensaje a su hermana Ellen. Voy a encontrarme con el Dr. Harrison en Corner Coffee en Men. Si no sabes de mí en 2 horas, llama a la policía. Hizo una pausa. Luego añadió, no es broma. La respuesta fue instantánea. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Te explico luego. Solo por favor, vigila la hora. El trayecto al café tomó solo 10 minutos. Pero Charlotte aprovechó cada segundo para calmar sus nervios. Estacionó donde su auto fuera visible desde la ventana y eligió una mesa en el área principal, concurrida, no en el rincón acogedor que Harrison había sugerido. Lo recordaste, dijo Charlotte cuando Harrison regresó con las bebidas. Un latte de vainilla para mí, café negro para ti. Robert hablaba de ti constantemente, respondió Harrison, acomodándose en su silla. Lattes de vainilla, caminatas al amanecer, los partidos de béisbol de tu nieto. Estaba completamente entregado a ti. Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero había algo en el tono de Harrison que las hacía sonar como un examen, como si estuviera midiendo sus defensas. Charlotte tomó un sorbo de su latte y esperó. Debe ser tan difícil, continuó Harrison, no saber nada durante 4 años, y ahora este hallazgo. ¿Has tenido tiempo para procesarlo todo? Estoy manejándolo, respondió Charlotte con cautela. Harrison se inclinó hacia adelante, con una expresión de simpatía. Revisar las cosas de Robert debe ser emocional. Todos esos recuerdos guardados. ¿Encontraste muchas cosas en el trastero? A veces la gente guarda cosas que nunca menciona a su cónyuge. Documentos de trabajo, por ejemplo. Ahí estaba. Charlotte mantuvo su rostro sereno. La mayoría eran revistas médicas y tarjetas de agradecimiento de pacientes. Robert guardaba cada dibujo que un niño le daba. Muy típico de él, dijo Harrison con una sonrisa. Pero sus dedos habían comenzado a golpear la mesa con un ritmo constante. Ningún archivo de trabajo,
Preguntó con ligereza. Siempre fue tan meticuloso con la documentación. Imaginaría que guardaba copias de los papeles importantes. Solo lo usual, respondió Charlotte vagamente. ¿Por qué lo preguntas? Oh, por nada. Es solo que cuando la policía me llamó esta mañana, preguntaron si Robert había llevado archivos de pacientes a casa por violaciones de IPA, ya sabes. Les aseguré que Robert jamás haría algo así, pero quería estar seguro, por su reputación. Charlotte notó el leve brillo de sudor en la frente de Harrison, a pesar de la fresca temperatura del café. ¿La policía preguntó por archivos de pacientes? Preguntas estándar, supongo, dijo Harrison, pero sus dedos golpeaban la mesa con más rapidez. También preguntaron por su estado mental en esas semanas finales. Les dije lo que observé, claro. ¿No encontraste escritos personales? ¿Diarios? Tal vez. A veces, cuando la gente está contemplando grandes cambios, escriben cosas. Robert no era muy dado a llevar un diario, respondió Charlotte, observando cómo la mandíbula de Harrison se tensaba apenas perceptiblemente. ¿Y su agenda? Siempre llevaba esa de cuero. Intentó sonar casual, pero su voz ya tenía un filo. Charlotte tomó una decisión. De hecho, sí encontré su agenda. Los dedos de Harrison se detuvieron en seco. Ah, sí, dijo, intentando mantener el tono. Fue interesante ver su última semana. Todas esas citas, cerrando su práctica. Hizo una pausa, observando con atención el rostro de Harrison. Hubo una entrada del 15 de octubre que me confundió. El 15 de octubre, repitió Harrison, con voz firme, pero los nudillos se le habían puesto blancos al apretar la taza de café. Escribió: reunión con Harrison. Estacionamiento del sendero. 7 de la mañana. Pero me dijo que salía a hacer senderismo solo esa mañana. La transformación en el rostro de Harrison fue instantánea. La máscara de preocupación se hizo añicos, reemplazada por algo que Charlotte nunca le había visto. Cálculo mezclado con un pánico apenas contenido. Ah, eso, dijo Harrison, y su risa sonó forzada y hueca. Pobre Robert. Estaba tan confundido esa mañana. De hecho, me llamó como a las 6:30. Sonaba agitado. Estaba preocupado por su estado mental. Decía que la jubilación lo estaba afectando más de lo que esperaba. Traté de convencerlo de no ir a caminar. Le sugerí que nos viéramos para hablar de sus inquietudes, pero insistió en que necesitaba tiempo solo en la montaña. Charlotte lo miró fijamente. Este hombre, a quien había conocido durante 15 años, ahora estaba construyendo mentiras con la facilidad de quien respira. ¿Robert te llamó? Sí, muy temprano. Patricia puede confirmarlo. El teléfono nos despertó a los dos. Sonaba mal, hablaba de presión, de cosas que no podía manejar. Le ofrecí encontrarme con él para ayudarlo, pero se volvió casi paranoico. Dijo que necesitaba pensar. Harrison se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono confidencial. Charlotte, no quería preocuparte con esto, pero Robert mostraba signos de depresión desde hacía semanas. La transición a la jubilación fue devastadora para él. ¿Depresión? La voz de Charlotte sonó cortante, incrédula. Robert estaba emocionado por la jubilación. Tenía planes, viajes organizados. A veces las personas esconden sus verdaderos sentimientos, incluso de quienes más los conocen, interrumpió Harrison con suavidad ensayada. Como médico, él sabría cómo disimular los síntomas. Esa confusión sobre nuestra reunión, anotarla cuando solo fue una llamada, es típico de alguien bajo mucho estrés. Pero Charlotte sabía la verdad. Había visto esa entrada en la agenda. La letra de Robert era firme, precisa, exactamente como siempre. No había confusión, ni trazos temblorosos de un hombre en crisis. Y Robert nunca le había mentido, no en 40 años. Si hubiese hablado con Harrison esa mañana, se lo habría contado. Debo irme, dijo Charlotte, poniéndose de pie abruptamente. Harrison se levantó con demasiada rapidez. Su taza tintineó contra el platillo. Charlotte, espera. Si encontraste algo más, cualquier documento que pudiera malinterpretarse, espero que me lo hagas saber. Por el bien de Robert, por su reputación. La reputación de Robert no necesita protección, dijo Charlotte fríamente. Con permiso. Salió caminando con paso firme, pero sentía los ojos de Harrison clavados en su espalda. En su visión periférica, captó el reflejo de Harrison en el vidrio de la ventana. Seguía inmóvil junto a la mesa,
con la taza de café temblando visiblemente en su mano. El hombre que había pronunciado el elogio en el funeral de Robert, que había alabado su integridad y dedicación, que le había prometido ayudarla a sobrellevar el duelo, ese hombre ya no existía. En su lugar, estaba alguien que Charlotte no reconocía, alguien cuya historia cuidadosamente construida sobre la supuesta inestabilidad de Robert era tan evidentemente falsa que le revolvía el estómago. Robert no estaba deprimido, no estaba confundido. Tenía una cita con Harrison esa mañana, y Harrison estaba desesperado por ocultar el motivo. Las manos de Charlotte temblaban cuando empujó la puerta del baño. La normalidad del café, el silbido de la máquina de espresso, las voces de los clientes contrastaba brutalmente con el golpeteo de su corazón. Se encerró en el cubículo más alejado y sacó su teléfono con dedos temblorosos, marcando el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Charlotte bajó la voz a un susurro. Estoy en Corner Coffee, en Main Street. Estoy con alguien que creo que podría ser peligroso. Por favor, envíen a alguien. Señora, ¿está en peligro inmediato? No lo sé. Tal vez. Se llama Dr. James Harrison. Está haciendo preguntas sobre mi esposo fallecido y se está comportando de forma errática. Estoy asustado. Enviaremos una unidad para verificar su situación. ¿Puede quedarse donde está de forma segura? Tengo que volver o sospechará. Por favor, apúrense. Charlotte colgó la llamada y respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Se echó agua fría en la cara. Practicó una expresión neutra frente al espejo y salió del baño fingiendo serenidad, pero lo que encontró la dejó helada. Harrison se había cambiado al lado de la cabina donde ella estaba sentada antes, bloqueando su salida. Su café estaba abandonado al otro lado de la mesa. Ahí estás, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Empezaba a preocupar. Charlotte se obligó a deslizarse al interior del asiento, quedando presionada contra la pared. Perdón, me sentí un poco abrumada con todo lo de hoy. Comprensible, respondió Harrison, pero su tono había cambiado. La falsa simpatía se había endurecido, como si se estuviera agotando la máscara. Sabes, pasé por tu casa esta mañana camino al hospital, temprano, como a las 6. Noté que tenías cajas en la acera. Limpieza de primavera, en octubre. La boca de Charlotte se secó al instante. No había habido ninguna caja en la acera. No me mientas, Charlotte. Las palabras cortaron el ambiente del café como una cuchilla, haciendo que incluso el leve murmullo de fondo pareciera desvanecerse. Te vi cargando cajas en tu coche, en el trastero. La señora Chen fue bastante habladora sobre tus actividades. Debo irme, dijo Charlotte, intentando deslizarse más allá de él, pero Harrison no se movió. ¿Qué encontraste? Nada, solo recuerdos. Como te dije, respondió Charlotte, pero su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Robert guardaba copias de todo, ¿no es cierto? Siempre tan meticuloso, tan moralista. Las últimas palabras salieron como un siseo. Charlotte empujó con más fuerza. Necesito irme. Mi hermana me espera. Durante un instante, Harrison no se movió. Luego, lentamente, se levantó. Claro, permíteme acompañarte a tu coche. No era una oferta, era una orden. Harrison le tomó el codo con firmeza, guiándola hacia la salida. Charlotte escaneó desesperadamente el café con la mirada, buscando conectarse con alguien, cualquier persona, pero todos estaban absortos en sus conversaciones, en sus propios mundos. El aire de octubre le golpeó el rostro al salir, y con él llegó un nivel de miedo nuevo. El estacionamiento estaba casi vacío. Su coche estaba aparcado en la esquina más lejana, donde creyó que sería visible desde la ventana. Ahora esa distancia se sentía como millas. ¿Dónde están? La voz de Harrison ya no fingía amabilidad. ¿Dónde están qué? Su agarre se endureció con dolor. Los documentos, los archivos, lo que sea que Robert guardó. Sé que hizo copias. No sé de qué estás hablando. Harrison la giró de golpe, estrellándola contra su coche. No juegues a ser estúpida conmigo. Robert iba a arruinarlo todo con su maldita actitud de superioridad. 40 años construyendo una práctica, creando empleos, ayudando a la gente, y él quería destruirlo todo por unos números en una hoja de cálculo. James, me estás haciendo daño. ¿Dónde están los archivos? La sacudió, su rostro a escasos centímetros del suyo. ¿Se los diste a la policía? ¿Al FBI? ¿Quién más sabe? Charlotte intentó zafarse,
pero Harrison era más fuerte de lo que su cabello canoso sugería. Suelta, la gente nos vio salir juntos. Si me pasa algo. Fue entonces cuando lo vio. Harrison sacó el arma de su chaqueta en un solo movimiento fluido, presionándola contra sus costillas. El metal era frío a través de su delgado suéter. Entra en mi coche. James, por favor, entra en el coche. La empujó hacia su Mercedes, el arma oculta entre sus cuerpos pero inconfundiblemente presente. Muévete. Las piernas de Charlotte parecían hechas de agua. No tienes que hacer esto. Sea lo que sea que pasó con Robert. Cállate, espetó Harrison, abriendo la puerta del pasajero con el cuerpo cubriéndola del exterior, asegurándose de que nadie viera el arma. Entra o te disparo aquí mismo. Charlotte miró desesperadamente a su alrededor. Las ventanas del café reflejaban el sol de la tarde, imposibles de ver desde dentro. Una mujer pasó caminando por la acera, absorta en su teléfono. Nadie vendría a ayudarla. Por favor, susurró, mientras Harrison la empujaba al asiento. Tengo nietos. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a hurgar. Harrison cerró la puerta de golpe y se movió rápidamente al lado del conductor. El arma ahora apuntaba directamente a Charlotte, por encima de la consola central. Las manos donde pueda verlas. Charlotte colocó sus temblorosas manos sobre su regazo mientras Harrison encendía el motor y salía del estacionamiento. Conducía con una mano, el arma firme en la otra. Deberías haberte mantenido al margen, dijo con una calma espeluznante. Deberías haber aceptado que Robert se suicidó, como hizo todo el mundo. 4 años, Charlotte. 4 años de paz, y tenías que arruinarlo. ¿Lo mataste? Las palabras salieron como un susurro, pero Harrison las escuchó. Robert se mató en el momento en que decidió ser un héroe. ¿Sabes cuántas personas dependían de mi clínica? No solo empleados, sus familias, los fondos universitarios de sus hijos, sus hipotecas. Un solo médico santurrón iba a arruinar la vida de decenas de personas. Charlotte comenzó a llorar, las lágrimas cayendo en silencio por su rostro mientras Harrison conducía más rápido, dejando atrás el distrito comercial. Las calles familiares dieron paso a barrios suburbanos, y luego a los caminos rurales que llevaban hacia el Monte Rainier. Encontró discrepancias, ¿verdad?, dijo Charlotte entre lágrimas. En la facturación, la risa de Harrison fue amarga. Discrepancias. Qué palabra tan clínica. Robert no entendía que a veces tienes que manipular el sistema para mantener una clínica viva. Las compañías de seguros niegan reclamaciones legítimas mientras sus ejecutivos se llenan los bolsillos. Yo solo estaba nivelando el campo de juego, cometiendo fraude. Sobreviviendo. Harrison apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero San Robert no veía los matices. Para él todo era blanco o negro. Iba a denunciarme, destruir todo lo que construí, mandarme a prisión. ¿Por qué? ¿Por asegurarme de que mi gente pudiera alimentar a sus familias? Los árboles se volvieron más densos mientras conducían, la luz del sol filtrándose entre el follaje. Charlotte reconoció el lugar. Era el camino hacia el Sunrise Visitor Center, la misma ruta que Robert había tomado aquella mañana de octubre. ¿A dónde me llevas? ¿Dónde crees? Harrison giró hacia un camino de tierra, y el Mercedes comenzó a sacudirse entre raíces y piedras. A tu esposo le gustaba caminar. Pensaba que la montaña le daba claridad. Vamos a ver si a ti te da lo mismo. Pasaron 20 minutos en un silencio aterrador, roto solo por las oraciones susurradas de Charlotte y el crujido de la grava bajo las llantas. Finalmente, Harrison se detuvo en un claro pequeño y apagó el motor. Baja. Las piernas de Charlotte casi no respondieron al ponerse de pie. El bosque era silencioso, pacífico, con pájaros cantando a lo lejos. Parecía imposible que estuviera a punto de morir en un lugar tan hermoso. Camina, ordenó Harrison, señalando con el arma un sendero estrecho entre los árboles. Vamos a dar una caminata, como Robert. Te van a encontrar, dijo Charlotte, sorprendida de la firmeza de su voz. La policía sabe que estuve contigo. Mi hermana también. Tu hermana sabe que tomaste café con un viejo amigo. La policía encontrará tu coche en el café y asumirá que saliste a caminar para despejarte. El duelo hace cosas extrañas con la gente. A veces, siguen a sus seres queridos. Harrison la empujó hacia el sendero, el arma presionando su espalda. Los árboles se cerraron a su alrededor,
la luz de la tarde apagándose bajo la densa copa. Muévete, ordenó Harrison. Tenemos camino por recorrer. El suelo del bosque era irregular, cubierto de ramas caídas y raíces expuestas que atrapaban los pies de Charlotte. Harrison la empujaba sin tregua, la punta del arma clavada en su espalda. Su respiración venía en jadeos cortos, por el miedo y el esfuerzo. Sigue, gruñó Harrison, también agitado. Ni se te ocurra correr. No llegarías ni a 5 pasos. Charlotte tropezó con una raíz gruesa, sosteniéndose contra un árbol cubierto de musgo. La corteza rugosa bajo sus manos era tan real, tan sólida, que el horror parecía aún más tangible. ¿Cuántas veces Robert había tocado esos mismos árboles, caminado por esos mismos senderos? No habían avanzado más de 50 metros cuando sonó la primera sirena a lo lejos. Harrison se detuvo en seco, girando la cabeza como un ciervo asustado. No, murmuró. No, no, no. Más sirenas se unieron a la primera, acercándose rápidamente. Charlotte sintió una oleada de esperanza, que se apagó de inmediato cuando la mano de Harrison se cerró con fuerza sobre su brazo. Tú los llamaste, su voz era plana, incrédula. En la cafetería, llamaste a la policía. Las sirenas rugían ahora. Eran varias unidades por el sonido. A través de los árboles, Charlotte alcanzaba a ver destellos de luces rojas y azules. Maldita sea. Harrison la jaló con violencia contra él, girándola para enfrentar la dirección por la que habían venido. Su brazo se cerró en torno a su cuello. La pistola se presionó contra su sien. Esto no debía pasar así. Se escucharon puertas de coche cerrándose de golpe. Voces gritaban órdenes. El susurro de pasos entre la maleza. Estaban rodeando la zona. Doctor Harrison. La voz familiar de la mañana retumbó por un megáfono. Soy la detective Morrison. Estamos rodeando el área. Suelte a la señora Henley y salga con las manos a la vista. Harrison retrocedió, pegándose al tronco de un gran abeto Douglas, usándolo como cobertura mientras mantenía a Charlotte firmemente frente a él. Ella podía sentirlo temblar contra su espalda, su brazo apretándose más alrededor de su garganta. Atrás, gritó. Todos atrás o la mato, lo juro. Doctor Harrison, nadie tiene que salir herido. La voz de la detective Morrison sonaba clara y firme a través del bosque. Hablemos. Suelte a Charlotte y podemos encontrar una salida. No hay nada que hablar. La voz de Harrison se quebró. Robert iba a destruir todo lo que construí. Charlotte alcanzaba a ver a los oficiales tomar posiciones detrás de los árboles. Tenían sus armas desenfundadas, pero apuntando hacia abajo. Estaban siendo cautelosos, entrenados. Un agente joven con equipo táctico avanzaba lentamente desde la izquierda, utilizando la vegetación como cobertura. No se acerquen. Harrison giró la pistola hacia el movimiento, luego la volvió a la cabeza de Charlotte. Lo digo en serio, que nadie se mueva. El enfrentamiento se alargaba, cada minuto sintiéndose eterno. El sudor goteaba del rostro de Harrison sobre el cuello de Charlotte. Todo su cuerpo temblaba ahora, la pistola temblaba contra su sien. Esto no debía pasar, repetía Harrison, una y otra vez. Robert debió aceptar el dinero. Se lo ofrecí. ¿Sabías eso? Suficiente para viajar, disfrutar su jubilación. Pero no, tenía que ser noble, tenía que ser el justo. Doctor Harrison, llamó otra voz. Soy el oficial David Chen, soy negociador. ¿Podemos hablar? Ayúdeme a entender qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? La risa de Harrison fue amarga, hueca. Lo que ocurrió es que un médico santurrón decidió que era juez y jurado. 15 años de amistad no significaron nada para él. Nada. Charlotte sintió que el agarre de Harrison cambiaba. Su tensión crecía. La pistola se alejaba de su cabeza para agitarse en dirección a los policías, luego volvía. Sus movimientos eran erráticos, impredecibles. Él tenía pruebas, continuó Harrison, ya casi delirante. Copias de todo. Facturas, registros, estados de cuenta. Siempre tan cuidadoso, tan meticuloso, como siempre. Dijo que iría al FBI esa misma tarde si yo no me entregaba. Las palabras del oficial Chen fueron tranquilas, su postura abierta, las manos a la vista. Hablemos de esto, doctor. Estoy seguro de que hay una forma de... No te acerques, gritó Harrison, su voz al borde del colapso. El pánico lo había consumido por completo. Charlotte podía sentir el latido salvaje de su corazón contra su espalda, su respiración agitada,
irregular. Chen dio otro paso lento. Fue demasiado. Harrison emitió un sonido entre un sollozo y un gruñido, levantó el arma y la estrelló con fuerza contra la cabeza de Charlotte. El dolor fue inmediato y devastador. Luces blancas estallaron en su visión. Charlotte gritó, sus rodillas cediendo, y de pronto estaba cayendo. En el instante en que Charlotte cayó al suelo, Harrison perdió a su escudo humano. Miró su cuerpo encogido entre las hojas de pino, luego al círculo de oficiales que ya se cerraban sobre él, y entonces tomó una decisión desesperada. Corrió, se lanzó hacia la espesura, rompiendo ramas, empujando el follaje. Tal vez avanzó unos 6 metros. 2 oficiales salieron de su escondite con precisión letal, embistiéndolo por ambos lados. Cayeron al suelo enredados, Harrison luchando con salvajismo, pero estaba completamente superado. En segundos, lo tenían boca abajo sobre las agujas de pino, los brazos torcidos tras la espalda. Deje de resistirse, ordenó uno de los agentes mientras lo esposaban. Pero Harrison no paraba de forcejear ni de gritar. Ustedes no entienden. Robert lo destruyó todo. Mi clínica, mi reputación, mi vida. Todo lo que construí, destruido por su maldita rectitud. 40 años de trabajo, y se fue todo por un hombre que no supo quedarse en su lugar. Charlotte presionaba su mano contra la cabeza sangrante, el mundo girando a su alrededor mientras los paramédicos corrían hacia ella. Podía oír a Harrison todavía gritar mientras lo levantaban del suelo. Su traje caro estaba cubierto de tierra y agujas de pino. No me escuchó, seguía gritando. Le rogué, le ofrecí dinero, le ofrecí todo, pero tenía que ser el héroe, tenía que salvar al mundo. ¿Y qué logró? ¿Qué logró? Los paramédicos fueron amables, profesionales. Le revisaban las pupilas, presionaban gasa contra la herida. Va a estar bien, le dijo uno con una voz tranquila. Solo es un corte feo. Vamos a llevarla al hospital por precaución. A través de las lágrimas y el dolor, Charlotte vio cómo se llevaban a Harrison, todavía desvariando sobre Robert, el dinero, sobre todo lo que había sido destruido. El distinguido médico que ella había conocido durante 15 años había desaparecido. En su lugar, quedaba un desconocido con los ojos desencajados, cubierto de suciedad del bosque, lanzando acusaciones al aire, a un hombre muerto. La detective Morrison se arrodilló junto a ella mientras los paramédicos seguían su labor. Hizo lo correcto, señora Henley. Esa llamada al 911 le salvó la vida. Charlotte asintió débilmente, aunque el gesto le arrancó una mueca de dolor. A su alrededor, el bosque estaba lleno de movimiento. Oficiales, radios crepitando, marcadores de evidencia en el sendero. El pacífico camino de montaña se había convertido en una escena del crimen. Pero Charlotte estaba viva. A diferencia de Robert, ella saldría de esos bosques con vida. Ese pensamiento le trajo nuevas lágrimas, pero también una satisfacción sombría. Harrison había fallado. Cualesquiera que fueran los secretos que Robert había muerto protegiendo, el intento de Harrison por enterrarlos había fracasado. La justicia, demorada 4 años, por fin estaba en camino. Las luces fluorescentes de la sala de entrevistas de la comisaría empeoraban el dolor de cabeza de Charlotte, pero se negó a ir al hospital hasta que diera su declaración. Un pequeño vendaje en forma de mariposa cerraba el corte en su cabeza. Los paramédicos le habían asegurado que no necesitaba puntos. La detective Morrison se sentó frente a ella. Un grabador digital estaba entre ambas, mientras un joven oficial tomaba notas. Tómese su tiempo, señora Henley, dijo Morrison con suavidad. Comience por donde se sienta cómoda. Charlotte comenzó con el hallazgo de la mochila por la mañana. Pasó por las revelaciones de Sarah en la clínica, lo que encontró en la unidad de almacenamiento, y finalmente, el comportamiento cada vez más errático de Harrison. Su voz se quebró al describir el arma, el viaje al bosque, la certeza de que iba a morir en el mismo lugar donde Robert había muerto. Decía que Robert debería haber aceptado el dinero, susurró Charlotte, que iba a destruirlo todo. Todo. Morrison asintió con gravedad. El doctor Harrison está en la sala de interrogatorios número 2.
¿Le gustaría tomar un descanso? No. Necesito saber qué le pasó a mi esposo, dijo Charlotte, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Otro detective asomó la cabeza y le susurró algo a Morrison. Sus cejas se alzaron apenas al oírlo. Señora Henley, dijo Morrison con cautela, la historia de Harrison se está desmoronando rápidamente, especialmente ante la evidencia de la agenda y su declaración. Y, bueno, está hablando mucho. Las manos de Charlotte se cerraron con fuerza en su regazo. ¿Qué está diciendo? Voy a buscar la última actualización. El oficial Williams se quedará con usted. Morrison salió y regresó 15 minutos después con el rostro sombrío y una carpeta gruesa entre las manos. Harrison se quebró por completo, dijo al sentarse de nuevo. Ha confesado el asesinato de Robert. La palabra golpeó a Charlotte como un puñetazo en el estómago. Asesinato, no desaparecido. No suicidio, no accidente, asesinato. Morrison abrió la carpeta. Según su confesión, él y dos cómplices empleados de su clínica, encargados de lo que él llama trabajos por fuera, se encontraron con Robert en la entrada del sendero aquella mañana. Le dijeron que querían resolver su malentendido, que podían arreglarlo todo en privado, y Robert les creyó. Aparentemente, estaba cauteloso pero dispuesto a escuchar. Harrison lo convenció de que necesitaban hablar sin que nadie pudiera oírlos. Lo siguieron por el sendero durante casi una hora, llevándolo lejos de cualquier testigo. Charlotte cerró los ojos, imaginando a Robert caminando con esos hombres, aún con la esperanza de una resolución pacífica. Él siempre creía en lo mejor de la gente. Se detuvieron en un mirador remoto, continuó Morrison. Harrison hizo un último intento por comprar su silencio. Cuando Robert se negó y dijo que esa misma tarde iría al FBI, Harrison afirma que uno de sus cómplices lo empujó. Morrison hizo una pausa. Luego añadió, pero dado su historial de mentiras, creemos que Harrison dio la orden, o lo hizo él mismo. ¿Cómo?, preguntó Charlotte, la palabra saliendo en un susurro. Era una caída de más de 60 metros sobre rocas. La muerte habría sido instantánea. Morrison bajó la voz. No sufrió, señora Henley. Charlotte asintió en silencio, incapaz de articular palabra. Morrison le dio unos segundos antes de continuar. Harrison y sus cómplices intentaron que pareciera que Robert se había salido del sendero por su cuenta. Dañaron el GPS para evitar que lo rastrearan. Arrojaron la mochila al río, creyendo que nunca sería hallada. ¿Pero por qué?, logró preguntar finalmente Charlotte. ¿Qué era tan grave como para matar? Morrison sacó otro documento de la carpeta. Aquí es donde se complica. Harrison ha confesado un fraude de seguros masivo durante los últimos 15 años. Facturaba procedimientos que nunca se realizaron, incluso en pacientes que habían muerto meses antes. Alteraba los registros electrónicos para mostrar tratamientos falsos. Sara mencionó que no dejaba que nadie ayudara con la transición de pacientes, dijo Charlotte, su voz apagada. Se llevó todos los archivos a casa. Estaba cubriendo sus huellas. Morrison hizo una pausa. Pero eso no es todo. Su expresión se endureció. Harrison también estaba implicado en tráfico ilegal de órganos. Aceptaba dinero del mercado negro para trasplantes y utilizaba su práctica legal como fachada. Tenía conexiones en ciudades importantes, una red completa de corrupción. Charlotte sintió náuseas. El hombre que había pronunciado el elogio fúnebre de Robert, el que había elogiado su integridad, había dirigido un imperio criminal detrás de una fachada de médico ejemplar. Robert descubrió irregularidades en sus últimas semanas, explicó Morrison. Harrison se descuidó, o quizás Robert fue simplemente muy meticuloso. Archivos financieros que no cuadraban, historiales que no coincidían con las facturas, depósitos inusuales. Robert comenzó a investigar en silencio, recopilando pruebas. El abogado, dijo Charlotte de repente, estaba consultando sobre protección para denunciantes. Estaba armando un caso, asintió Morrison. Harrison se enteró, no ha dicho cómo, y trató de comprarlo. Cuando eso falló, intentó con amenazas. Robert no cedió. Un oficial tocó la puerta y entró, hablándole en voz baja a la detective Morrison. Charlotte observó cómo el rostro de la detective cambiaba, una mezcla de satisfacción y pesar. Señora Henley, dijo Morrison con suavidad, basándonos en la confesión de Harrison sobre la ubicación exacta, enviamos un helicóptero al área del acantilado. Encontraron,
encontraron restos. La visión de Charlotte se nubló por las lágrimas. 4 años sin saber. Y ahora, los restos atrapados entre rocas en un barranco. Los equipos de recuperación están trabajando para traerlo de vuelta a casa, continuó Morrison, pero debo prepararla. Después de 4 años de exposición al clima y la fauna, la identificación requerirá pruebas de ADN, y gran parte del cuerpo está ausente. Charlotte asintió, mientras las lágrimas fluían libremente ahora. Pero podré enterrarlo. Podré darle un funeral digno. Sí, dijo Morrison con voz baja. Podrá. Charlotte se secó los ojos. ¿Y los cómplices de Harrison? Está dando nombres. Intenta negociar. Ha mencionado a 2 hombres que trabajaban en mantenimiento en su clínica. Ellos hicieron el trabajo sucio. Ya enviamos unidades para detenerlos. El FBI se está involucrando, dada la naturaleza interestatal del tráfico de órganos. Esto es grande, señora Henley. Su esposo descubrió algo que va mucho más allá de un solo médico corrupto. Charlotte pensó en la última semana de Robert, las manos temblorosas que Sarah había notado, las visitas secretas al abogado, el peso del conocimiento que había cargado solo. Sabía lo peligroso que era Harrison, pero se sintió moralmente obligado a detener. Intentó protegerla, manteniéndola en la ignorancia del peligro. Sabía que podrían matarlo, dijo Charlotte en voz baja. Por eso no me dijo nada sobre la reunión. Me estaba protegiendo. Su esposo fue un hombre valiente, dijo Morrison. Pudo haber aceptado el dinero, mirar hacia otro lado, pero eligió hacer lo correcto. Siempre lo hizo, susurró Charlotte. Así era él. Más tarde, mientras firmaba su declaración, Charlotte pensó en los 2 hombres que había perdido ese día. El esposo que murió hace 4 años tratando de detener a un monstruo, y la ilusión del amigo en quien alguna vez confió. Harrison se había sentado en su mesa, se había reído con las bromas de Robert, había interpretado el papel de médico honorable mientras dirigía un imperio criminal que destruía vidas. Pero Robert había visto más allá de la máscara, y aún sabiendo que el precio podía ser su vida, enfrentó la corrupción, reunió evidencia, consultó abogados, se preparó para derribarlo, legalmente. Murió en la montaña que amaba, empujado por hombres en los que alguna vez confió, pero murió con su integridad intacta. Charlotte salió de la comisaría cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el monte Rainier de tonos rosados y dorados. En algún lugar de esa montaña, los equipos de rescate estaban trayendo a Robert a casa. La incertidumbre había terminado. Las preguntas tenían respuesta. Sus lágrimas volvieron, pero esta vez mezcladas con orgullo. Robert había muerto como un héroe, aunque nadie más que ella lo supiera. Se había sacrificado para detener un mal que se escondía tras la máscara de un sanador. Condujo de regreso a casa lentamente, ya planeando el funeral que Robert merecía. Un entierro digno, con todos los honores. Con la verdad sobre su valor finalmente revelada, Harrison enfrentaría la justicia. Sus cómplices serían capturados. La red sería desmantelada. Y Robert, al fin, descansaría en paz. Su última batalla, ganada.